Buenos días, comunidad policarpista y oyentes. Reciban un cordial saludo. Buenos días, comunidad. Hoy les acompañamos policarpista y oyentes. Reciban un cordial saludo. Buenos días, hoy les acompañamos policarpista y oyentes. Vanessa Costa y quien les habla, Paola Garzón. Los gestores de este tema, Vanessa Costa, Contralora Estudiantil, y Mauricio Chavarro, personero del Colegio Policarpa Salabarrieta, quien no puede acompañarnos hoy, pero les envía un saludo afectuoso. Como lo prometido es deuda, hoy les tenemos la segunda parte de nuestro podcast sobre la experiencia del paro nacional 2021. Vamos a tener dos invitados con experiencias muy significativas alrededor de cómo se vive el paro 2021. Por lo tanto, les contamos cómo vamos a ubicarnos para no perdernos nada de sus vivencias a través de este conversatorio generado por 2 o 3 preguntas, en las cuales escucharemos a cada uno de nuestros invitados e invitadas. Recordemos a quienes estuvimos en el programa anterior. La familia Obando, el joven Didier Obando, estudiante de Administración Deportiva en la Universidad Distrital. Felipe, estudiante del grado 11 del Colegio Policarpa Salabarrieta. Y Didier Obando, padre, quien es pensionado de la empresa Telecom. La señora María Esperanza Andrade, su hija Nicole de Olima de grado 10º y el exalumno Santiago Ospina. En la segunda parte del programa contamos con la voz de 2 indígenas, MISAC, Miguel, Antonio Troches y William Morales. El primero nos acompañó desde el territorio, es decir, desde Silvia, Cauca, y el segundo aquí en Bogotá. Quisimos presentar un panorama de cómo han vivido este paro los padres de familia, los estudiantes universitarios, los estudiantes de secundaria y los integrantes de la población indígena. En este caso, es más apropiado hablar de la población indígena, pues no todos los indígenas hacen parte de la Minga como movimiento popular, ni actúan en su nombre. En la Colombia indígena hay varias organizaciones que, si bien coinciden en lo profundo de su lucha, también tienen diferencias. En particular, el pueblo MISAC se organiza actualmente en torno a una organización que se llama AISO, liderada por el gobernador actual de Guambía. No obstante, hay que aclarar que, aunque la organización MISAC no haga parte oficialmente de la Minga, ambas organizaciones están del mismo lado en este momento de lucha popular. Ambas apoyan el paro y buscan objetivos comunes. Digamos, son organizaciones compañeras. Para esta entrega contamos con la presencia de Angie Ayana Barrera Cañón, estudiante de licenciatura en Ciencias Sociales en la Universidad Pedagógica y Tecnológica Colombia en Tunja, UPTC, y quien dirige las actividades de paro en Umbita, Boyacá. Umbita es un pueblo del oriente boyacense en donde convergen las posiciones políticas de derecha, en su mayoría, en simpatía con los partidos políticos Cambio Radical, Centro Democrático y Conservador. Tendremos de nuevo a Didier Obando porque consideramos que tiene muchas cosas que contarnos, igualmente a los MISAC y Miguel y William. También nos acompaña de nuestro colegio la orientadora Emilce Marín y la profesora María Belén Alarcón. Empezamos con el primer punto de este conversatorio. Queremos saber si la marcha como instrumento de incidencia desde la protesta sigue estando vigente para ustedes y cómo se hace resistencia en este estallido social. Vamos a empezar con la marcha como instrumento de incidencia en la protesta. ¿Aún es válido para ustedes, compañeros MISAC, Angie, Don Didier, nuestra profesora Emilce y María Belén? Desde la comunidad indígena, Miguel y William, ¿ustedes cómo sienten como en este tema? ¿La marcha como instrumento de incidencia desde la protesta sigue estando vigente?
Porque William. Bueno, buenas tardes nuevamente. Y agradecer por este espacio que nos han brindado. Creo que antes de partir como desde la pregunta, quisiera de pronto contar los procesos de lucha que se ha realizado dentro del pueblo Mixag o de diferentes pueblos indígenas, ¿no? Desde los años después de la conquista. Creo que ha sido un proceso de lucha en donde cada año pues nos hemos fortalecido paso a paso mediante esos procesos que han avanzado y que ha fortalecido identitariamente cada uno de nuestros pueblos. Dentro de ese marco de proceso de lucha también se han creado organizaciones para el bien común de la misma población indígena, y no solo los pueblos indígenas, han creado también los sectores sociales, afros, estudiantes, algunas organizaciones que en sí pues, se trabajan para la misma comunidad. Entonces creo que el proceso de lucha, los espacios. Perdón, parece que tuvimos problemas con la comunicación. Buenas tardes. Vamos a tratar de restablecerla y volvemos con ustedes. Según como la visión de la comunidad indígena, se han reunido entre todos y han fortalecido ese proceso de lucha y se han unido entre muchas personas. Angie, cuéntanos tú desde la Universidad Pública en Tunja, en tu rol de estudiante y en Vito, ¿cómo participan en el movimiento estudiantil, la estrategia de la marcha? ¿Cómo es desde tu perspectiva de estudiante? Buenas tardes a todos y a todas. ¿Sí me escuchan bien? Sí, señora. Ok. Pues lamentablemente hablaría un poco acerca de la protesta de la marcha, cómo la veo yo. Sin embargo, ahorita no puedo hablar muy bien de cómo se está manejando en Tunja porque no me encuentro no me encuentro en Tunja, entonces no sé cómo se estarán organizando. Sin embargo, digamos que la marcha, considero que pues desde mi papel como estudiante y de las veces que he salido a marchar para protestar, creo que las marchas toman un papel protagónico, puesto que son focos relevantes que llaman la atención y que muestran la inconformidad colectiva, ¿sí? Ante una serie, digamos, de situaciones que acontecen en el país y que recaen de manera perjudicial al pueblo. Digamos que a lo cual recae o responde con una participación social, ¿no? Y que eso se ve, no solamente, eso se ve en todo Colombia en este momento, ¿no? Porque en todas las ciudades principales de los departamentos, hasta en los municipios pequeños como acá en Umbita, hemos salido a protestar. Entonces, digamos que como dijera, hay como una participación social, culta y folclórica, que digamos que dan ese aire de esperanza y de patriotismo, que es lo que ha generado las marchas que han habido y que se han dado, se han comunicado por medio de las redes sociales, ¿no? Entonces, digamos que ese espíritu que quiere crecer de querer luchar, abriendo paso a la dignidad, a la empatía, creo que es un excelente medio de comunicación. Digamos que marchar es el mejor medio de comunicación que el pueblo tiene y que es muy imposible de ignorar y de callar. Entonces, desde esto creo que es muy importante porque es el medio para demostrarle al gobierno lo que el pueblo piensa de los actos que tiene hacia el pueblo, y es que al yo ser estudiante joven, al ser parte de estas nuevas generaciones que dominan a la perfección los medios de comunicación y que se consideran de manera muy abierta,
¿cómo decirlo? Dios mío. O sea, que de abierta lo que sucede todo, o sea, se cuestionan de manera abierta lo que está sucediendo en el país, ¿sí? Entonces, digamos que no se resignan a vivir en un país, perdón la expresión, yo creo, de miseria. Entonces, digamos que donde matar mujeres, matar jóvenes, líderes sociales, violar es lo más natural, porque estamos naturalizando hechos que en verdad no deberían naturalizarse, ¿no? Sin embargo, que se indignan por paredes rayadas. Entonces, como que es un país en el que la protesta es el único medio que hemos tenido para demostrar lo que está sucediendo en el país. Entonces, digamos que como joven, creo que es la mejor manera de hacerlo, porque es que tenemos pocas esperanzas y nos limitan demasiado. Entonces, digamos que ya no hay como esos aportes laborales y menos ideológicos, ¿no? Entonces, creo que por eso es importante. Desde acá de UNVITA hemos salido sí a protestar, pero han salido muy pocos por el mismo hecho de que acá el pueblo es muy conservador. Entonces es muy difícil que funcione. Entonces creo que eso es lo que tengo por decir. Muchas gracias por tu opinión. A mí también me parece muy importante que todos salgamos, nos reunamos entre todos y salgamos, porque ya no es normal toda esta violencia y manipulación por el gobierno. Bueno, como hace ratito tuvimos un problema de conexión con los MISAC, ahorita ya pudimos reconectar, entonces ahora sí quisiera saber la opinión de ellos sobre este tema. Bueno, no sé qué pena con ustedes, creo que no se quitó la llamada. Entonces, retomando el tema, pues el proceso de lucha dentro de las comunidades indígenas se han dado unos resultados. Como les decía, desde las décadas de la conquista, los MISAC han podido lograr escenarios muy importantes. En el momento también de la cerrajería, desde 1700 en adelante, cuando los colonizadores apoderaron nuestros territorios, de nuestros abuelos, de nuestros mayores, de nuestros shures y shuras, empoderaron de esos territorios en donde el dueño de la tierra se pasa a ser canadiense. Desde ese entonces, creo que el proceso de lucha se ha logrado incidir en diferentes espacios, en diferentes campos. También puedo hacer como esa lucha interna en donde se recuperaron los territorios en 1980, mediante la misma minga, de la misma comunidad, a pesar de que nos han masacrado dentro de ese proceso de lucha, pues se han logrado obtener esos resultados tan relevantes de los territorios mediante estos procesos de lucha. Entonces yo creo que hoy en día la resistencia, la lucha, creo que es muy, muy importante, en donde, y aún más, que la población colombiana, no solo los pueblos indígenas, no solo el sector campesino, sino que el sector de los estudiantes, otros sectores sociales que se han unido en esta lucha para el bien común de la población colombiana. Ya no podemos hablar de población indígena, sino ya de población colombiana. Yo creo que es la única forma de nosotros expresar, de nosotros dar a conocer nuestras opiniones, la inconformidad que sentimos en este mal gobierno que se ha generado diversas inconformidades en cada uno de nosotros, en cada uno de nuestros lugares. Entonces creo que es seguir en resistencia, en lucha para obtener esos cambios. Y pues creo que en ese sentido invitarlos también para que podamos seguir en ese proceso de lucha en donde pues los pueblos indígenas ya hemos venido realizando desde hace décadas y poder exigiendo nuestros derechos. Creo que hoy en día ya es como unir una sola palabra, unir una sola voz
en donde podamos lograr algunos resultados con estas manifestaciones o con estas marchas. Sí, señor. A mí también me parece muy importante que entre todos nos unamos para arreglar este gobierno, ¿no?, en general. Y me parece muy genial que desde ahí, antes de esta situación, hayan podido reunirse siempre y luchar por todo esto. Queremos saber también la opinión de don Didier sobre este tema. Para usted, ¿qué pensión, que usted es pensionado, qué significa la marcha? ¿Usted cree que tiene relevancia o no, don Didier? ¿Me repites tan amable que la que inicialmente? ¿Aló? Sí, señor. Si me repite, que no la escuché inicialmente, qué pena. Queríamos saber que desde su posición, ¿usted cree que es importante las marchas o no? ¿Qué opina del tema? Sí, buenas tardes. Sí, probablemente las marchas son muy importantes porque son justas debido a las reivindicaciones que se plantean, ¿no? Entonces, me parece muy justa. Lo justo debe ser apoyado. Inclusive en este momento el apoyo también viene a nivel internacional cuando encontramos que los niños colombianos en el exterior se vienen pronunciando frente a la embajada o frente a otros organismos porque ven muy justas las Sí, señor. ¿Y usted cree que entonces que sí están funcionando? ¿Que si no se escucha algo, sí? Pues el gobierno, él ha venido ahí, él ha modificado un poco su posición, pero precisamente por la presión que ha tenido. De lo contrario, ya habría impuesto la reforma tributaria. Esto sí no debe quedar ninguna duda. El hecho de que la reforma tributaria no se esté tramitando ya en el Congreso, que ha sido por las luchas y las marchas que se han dado. Sí, de lo contrario, ya habría impuesto lo que sea, porque es que la historia que hemos vivido nos demuestra que si no es por la lucha, estaríamos en peores condiciones en todos los sectores sociales de nuestro país. Sí, señor don Didier. Si no fuera por las marchas que han habido en los años, este gobierno estaría peor, el país en sí. También quisiera saber la opinión de William, también es del grupo MISAC. ¿Usted qué opina de las marchas? Que si tiene significado y si el gobierno las escucha. ¿La pregunta es para mí, perdón? No, señores, para Miguel. Claro, buenas tardes. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, señor. Pues primero agradecer a todos nuestros escuchas, a todos los que están interesados pues en el panorama nacional y en el contexto pues, que estamos viviendo ahorita en Colombia. Las formas de manifestación siempre
han sido algo, han tenido antecedentes tanto positivos como negativos. Entonces, yo creo que la forma en que a nosotros nosotros como indígenas, lo que nos ha dejado, digamos, nuestros antepasados, la forma de accionar contra todas las medidas que se ha contemplado a nosotros como indígenas o a muchos sectores desde muchas perspectivas también. Entonces, yo creo que el paro, las marchas siguen siendo vigentes y seguirán siendo el canal de comunicación del pueblo con los gobernantes. Entonces, me parece que es la mejor forma de comunicación que siempre ha estado vigente. Lo vemos en la historia, lo leemos en la historia y nosotros lo vivimos o nos lo han enseñado nuestros antepasados. Entonces, me parece que es la medida más correcta de estar conectados con la realidad. Entonces, esa es mi perspectiva sobre las marchas. Sí, es muy importante nuestra comunicación con el gobierno y que ellos sepan qué es lo que el pueblo puede aceptar o no. Bueno, ahora es importante para nosotros tener la visión de los maestros, sobre todo de nuestras maestras, siendo uno de los gemios que han manifestado su descontento desde hace mucho tiempo y han tenido gran impacto con las diferentes políticas que ha llevado el gobierno a cabo. Profesora Emilce, usted como rectora de nuestra institución, ¿considera que sirven las marchas? ¿Tienen resultado o no? Bueno, pues Paola, muchas gracias por el espacio. Yo como orientadora y como parte del gremio de los profesores que históricamente han tenido una lucha y esa lucha de reivindicación de sus derechos ha tenido la marcha como protagonista fundamental, un poco conectando con lo que los compañeros de la comunidad indígena MISAC nos comparten el día de hoy. Creo que también hace parte, digamos, de nuestra historia de pronunciamiento. Creo que en este momento sigue siendo significativa en ese ejercicio del encuentro. Uno, digamos, de posicionar, como decía Miguel y como decía don Didier también, posicionar una voz, ¿no? Decir que no estamos de acuerdo, decir que algo pasa y que ese algo viene también por una deuda histórica que hay que reivindicar y que hay que transformar. De esa manera creo que, aparte de esa voz que se levanta, la marcha se convierte en un evento, en una situación, en una manifestación significativa que aún tiene vigencia y tiene fuerza en ese ejercicio del encuentro. En una marcha nos encontramos la población indígena, los papás, pensionados, estudiantes de básica, de educación básica, estudiantes de universidad, como lo decía Angie. Nos encontramos una cantidad de identidades distintas y cuando nos encontramos en una marcha empezamos a convertirnos en colectivo, empezamos a hacer colectividad en torno a un eje central que es la inconformidad política, social, económica, cultural incluso, cuando vemos hacia atrás en retroceso y miramos que por ejemplo, a nuestra población indígena, como decía William, 500 años de lucha, pues de esa conquista
que reevaluamos el término de conquista también dentro de los estudios sociales, el genocidio que la colonización hizo sobre nuestro pueblo ancestral en nuestros territorios en América Latina. Y en este momento, digamos, esas identidades, las identidades de los estudiantes, cuando tenemos chicos que quieren salir del colegio, quieren seguir una universidad, quieren seguir un proceso pedagógico universitario, a convertirse en unos profesionales en diferentes artes y no pueden, no tienen acceso, no hay posibilidad de pago, hay muy pocos cupos en la universidad pública. Eso, desde esos puntos, desde esos escenarios, nosotros como maestros que estamos acompañando también la formación de unas nuevas identidades, de unas nuevas colectividades, de una perspectiva distinta de ver el mundo, que también promulgamos la posibilidad de tener un futuro distinto, de convertirnos en una sociedad distinta. Entonces creo que desde cada uno de los escenarios en los que hoy nos podemos encontrar 3, 4, 5 actores sociales, creo que eso es lo que empieza a ser una colectividad y una de las herramientas, una estrategia muy significativa frente a una inconformidad social, como decías tú, un estallido social, es la marcha. Es, como decía don Didier, es inevitable hacernos ver cuando las marchas llenan las ciudades, no solamente las ciudades o los pueblos, las ciudades pequeñas o los pueblos, sino ciudades capitales como Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali, Cartagena. Eso es muy significativo, es una cosa que ya no nos puede, digamos, no puede tapar, digamos, un poco con el fútbol, como también se ve por estos días, con la televisión, con los realities, con las novelas, eso ya no se puede negar. Es fundamental, yo creo que todavía sigue siendo fundamental recogernos, como nos hemos recogido históricamente desde diferentes actores sociales, recogernos nuevamente en la marcha. Ahora, no tenemos que dejar, digamos, en el olvido que dentro de la marcha hay muchas cosas que confluyen. Es muy fácil cuando en una marcha decimos los maestros, los egresados también de universidad pública revientan la marcha y la revientan porque hay que desestimarla, ¿sí? Hay que decirnos que somos vándalos, el que marcha es un vándalo porque no tiene nada que hacer. Ahorita vemos en las redes sociales muchas publicaciones en que los jóvenes, ustedes los jóvenes sacan la cantidad en foto, la cantidad de diplomas que tienen. El que no tiene nada que hacer no tiene todos esos títulos, ¿sí? Pero marchamos es por otra cosa, ¿no? Por una consigna muy significativa y una consigna muy clara, y es reevaluar nuestro sistema político, es reevaluar nuestra sociedad de la forma en que se está instaurando o que sigue instaurándose. Entonces, el reventar la marcha significa que nos pueden postular tanto en otro escenario como que desestima y nos pone como otro tipo de actores. Y eso hay que reevaluarlo también, y eso hay que revisarlo dentro de nuestros grupos, nuestros colectivos que se juntan a la marcha para hacer una gran colectividad. ¿Cómo nos cuidamos un poco de eso también? Todos, digamos, los que hemos marchado sabemos que no es una mentira que entra el infiltrado, no es una mentira cuando en la universidad pública sabemos quién está infiltrado y quién no. Es difícil sacarlo, sí, pero ese tipo de cosas hay que también tenerlas presentes. Y creo que es un proceso también que nos llama a revisarnos hacia adentro, a mirar la organización que tenemos como gremios y como actores sociales y como colectivos para poder seguir, digamos, en este proceso dentro de la coyuntura social de este momento en nuestro país y en nuestras ciudades. Que tendría como eso, Paulita, muchas gracias. Muchas gracias a usted, Emilce, por acompañarnos. Muy interesante su posición. Es cierto que todos nos hemos reunido esta vez desde Cali, desde Barranquilla, Bogotá, Medellín, etcétera, y no nos hemos dejado
como dicen en internet, meter la mano a la boca. Ya estamos luchando porque ya nos cansamos, ¿no? Y el futuro lo formamos nosotros mismos, ¿no? Bueno, también quisiera saber en este sentido, María Belén, tú como docente de aula de ciencias sociales, ¿qué nos dirías ante la marcha y fundamentalmente en el marco de un movimiento social que levanta antes esta coyuntura? ¿Qué opinas? La marcha. ¿Qué sirve marchar? Se preguntan muchos de mis estudiantes durante muchos años se han preguntado, bueno, profe, ¿y para qué sirve marchar? Pues no sirve para nada. Siempre les contesto que la marcha sirve porque es la manera de visibilizar lo que está pasando en el país y de visibilizar también lo que siente un pueblo. ¿Cuál es la diferencia entre las marchas de antes y las marchas de ahora? Las marchas de ahora vienen cargadas de sentimiento, de rabia, de ganas de no parar. Eso es algo muy nuevo, indiscutiblemente en el componente de la marcha de este paro del 2021. Y es nuevo porque aún los viejos, aún los adultos también dicen no parar. En el paro del 2019, los chicos nos enseñaron que no había que parar, que no había que negociar aún cuando los estuviesen matando. Pero los viejos dijimos, venga, no más. No vamos a permitir que nos maten más muchachos, no vamos a permitir que la represión caiga sobre ellos. Venga, vamos a tratar de hacernos pasito, no vamos a ser intransigentes. Pero ahora, en este momento histórico, es maravilloso porque los viejos también se están parando, se paran los viejos y dicen, aquí estamos. Y bueno, vamos hasta las últimas consecuencias. ¿Cuál es la incidencia de la protesta en este paro del 2021? La incidencia de la protesta significa que nos están escuchando, que se escucha a un pueblo. Y la situación que vive este pueblo que se ha agravado con la pandemia, no que no existiera ni que la pandemia lo creó, porque eso es falso. Se agravó con la pandemia. Y la pobreza oculta ya no se pudo ocultar más. Salió a flote. Y el desazón y el desamor y el no futuro también se evidencian, también son ciertos. Y el problema no es que no solamente es para los chicos, también para los viejos, porque tocaron las pensiones. Entonces el no futuro también es para el viejo que tiene 60 años, que tiene 70, que está pensionado y que hace algunos años decía, no me toca, nada que ver conmigo. Ahora nos toca a todos. Pues sí, María Belén, me parece muy importante recalcar eso, que esta pandemia, esta reforma tributaria no nos afecta solo a los jóvenes, sino también a los de mayor edad. Y también me parece que es importante reunirnos entre todos, porque esto nos está afectando a la gran mayoría y por eso es importante que todos estén presentes y ya decir ya no más a los muertos, a los que están matando el gobierno, a las violaciones, al exceso de fuerza pública, ya no más. Y eso también es muy importante. Después de reconocer la marcha en su potencialidad, quisiéramos saber cómo se hace resistencia en este momento de crisis. Para la segunda parte de nuestro conversatorio queremos reconocer un poco más cómo se hace resistencia desde cada uno de los escenarios que podemos reconocer con nuestros invitados. Angie, ¿puedes contarnos?
Bueno, yo, como dijera, tengo que reconocer que nunca me he caracterizado por ser una mujer con mucho liderazgo. Sin embargo, pues esta situación por la que está pasando el país es demasiado denigrante y la impotencia de no hacer nada, creo que ustedes también se han sentido un poquito así. La impotencia es devastadora y pues a uno lo atormenta tanto que pues a mí la única manera de resistir fue intentar hacer algo, ¿sí? Tratar de hacer algo y desde ahí lo que hice fue como tratar de hacer una concientización hacia mi pueblo, Úmbita, desde los jóvenes, adultos y ancianos, puesto que se me era muy difícil desplazarme a Tunja, ir, manifestar, hacer presencia, entonces pues lo que puedo hacer es desde acá, ¿cómo puedo ayudar? Porque pues la situación lo amerita. Entonces digamos que a pesar de que podrá ser muy pequeño el aporte a nivel nacional, pero sé que estoy haciendo algo y no me estoy quedando en la casa frustrada de no hacer nada y de pensar que he recibido bastantes críticas, porque sí que he recibido críticas porque he tratado de manifestar o alguna cuestión, y más en un pueblo tan conservador, me dicen como usted lo que está haciendo es perder el tiempo, o eso no sirve de nada, parece una loca, en fin. Sin embargo, pues me alegra porque a pesar de que me veía sola en un momento, al salir me di cuenta que hay muchos jóvenes que piensan igual que yo, y que cambian al pensamiento radical del pueblo. Entonces, esa manera también es una forma de resistir. Entonces nosotros iniciamos haciendo carteleras, panfletos, después hicimos velatones, manifestaciones, también salimos y algunos se nos unieron, que me pareció muy bonito. También hicimos exposiciones biográficas de los que han matado, bloqueos en una de las veredas, etcétera. Y siempre somos como en un promedio de 15, 20 personas que digamos que han ayudado, y que uno espera que sea más grande el número, pero al menos sabemos que es una manera de demostrarle a la comunidad en general que no nos gusta el silencio ante la muerte de jóvenes, ante la violación de mujeres, como sucedió en estos últimos días, el caso de Alison, que yo creo que a todas nos duele, y mucho menos apoyamos eso donde reside el problema de Colombia, ¿no? Que es la corrupción. Yo creo que eso, lo de la reforma tributaria, no es lo más importante. Eso fue la gota que derramó el vaso. Y qué vaso tan grande que tenemos en Colombia, ¿no? Porque yo creo que el problema acá radica en la corrupción tan grande que hay. Entonces, la manera de resistir es no callarnos. Creo que es la mejor manera, y no solamente por nosotros, sino por todos aquellos que le han arrebatado la vida y que en este momento están marchando, que están en primera línea y que están haciendo muchas cosas que en verdad van a residir fuertemente en un futuro, ¿no? Entonces, la verdad yo considero que sí, que resistir es la mejor manera. Resistir es no callarnos, ¿sí? No sé con qué tácticas lo podamos hacer, no sé si por medio de panfletos, velatones, por medio de la educación, que creo que es el mejor medio, a enseñar a votar a las zonas, la verdad no sé, pero creo que nosotros como jóvenes merecemos un país mejor, ¿no? Entonces la cuestión es no callarnos y no permitir que nos callen. Y pues seguir luchando por todos aquellos que ya no están. Creo que esa es mi intervención. Angie, nos dejas a pensar sobre el papel de estudiante en nuestra sociedad. Tienes razón, la verdad es que el pueblo, especialmente los jóvenes, quieren vivir en una Colombia mejor, que no haya tanta desigualdad, y hacen una marcha especialmente por medio del arte, porque nosotros, o no sé tú, creemos que el arte es como lo mejor para aportar a la sociedad por medio de danzas, cantos o panfletos, como tú lo dices. Y nosotros los jóvenes tenemos el derecho a protestar porque ya estamos cansados de todas las injusticias, de pedir en el ICETEX, de
de todo eso y queremos una Colombia mejor. Bueno, siguiendo, María Belén, cuéntanos. ¿Cómo hacer resistencia? Es una pregunta muy sesuda eso de hacer resistencia porque ¿qué será resistir? Resistir es aguantar. Resistir es quedarse quieto. Resistir es salir a marchar. Resistir es no decir algo. Entonces habría que estar mirando qué entendemos por resistencia. La resistencia es la capacidad que tenemos los humanos de estar ahí, con la conciencia que lo que se está haciendo es justamente lo que se debe hacer. No para beneficio de una sola persona ni de un solo grupo humano, sino para beneficio de todo un país, un pueblo. Entonces, la resistencia tiene diferentes maneras de manifestarse. Hay aquel que desde su Facebook o sus redes sociales publica contenido sobre el paro. Aquel que toma su celular y sale a ser reportero en el paro o en las marchas y publica. Está aquel que pertenece a medios alternativos de comunicación y están pendientes de las acciones que se ejecutan para poder cubrirlas y hacer denuncia, si es preciso, cuando hay violación de derechos humanos. Está la señora, la mamá, que se para en un punto de la marcha y ofrece mogollas y jugo para los que luchan. Están las mujeres que se ponen su pañoleta morada en el cuello y salen a gritar que no nos van a tocar, que no se metan con nosotras, que ni una menos, y que lo que es con una es con todas. Están las comunidades negras que salen a reivindicar su derecho a ser parte de este pueblo. Están los indígenas como guardias milenarios que salen a cuidar, porque ellos salen a cuidar a todos los que van en la marcha, porque todos los que van en la marcha son importantes para ellos. Cuando el indígena o las comunidades indígenas encuentran la claridad suficiente en las marchas, ellos se unen para cuidar, que es una manera de resistir. Entonces ellos resisten así. Y de una u otra manera muchos resisten, es decir, se quedan convencidos que esta es la mejor manera de hacer las cosas y de obtener un poder popular. Entonces se hace resistencia de muchas maneras. En este momento en Usme, desde que comenzó el paro el 28 de abril, allá hay un puente peatonal, que es un ecopuente peatonal, que lo consiguió la lucha de la comunidad. Se llama Puente de Dignidad. Entonces allí la gente se reúne, allí hay tomas culturales, allí hay canelazo, allí hay aguapanelazo, una chocolatada, hay sancocho, todo el que vaya pasando, todo el que vaya en mí, siempre hay algo para eso, o para ella la que pasó y miró, o para el que llegó y se quedó. En el Portal de las Américas los muchachos resisten, están allí, algunos formados para hacer primera línea. Entonces ustedes pueden ver que improvisaron unos escudos con pedazos de tablas, ¿sí? Otros con esas tapas grandotas de esas ollas inmensas, improvisaron unos escudos. Allí están, paraditos, entendiendo que ahí se queda, que es la mejor manera de estar, de participar en esta lucha que tiene el pueblo y que es justa y que es legal. Claro, desde la docencia podemos identificar
que es la resistencia, sobre todo, como tú lo dices, profesora, en las mujeres, en los grupos étnicos como los negros, o sea, los afrocolombianos, los indígenas, el colectivo LGTBI. En todos ellos he visto cómo declaran su resistencia a un gobierno que ya no quieren, que quieren tumbar. Entonces, los ataques que le están haciendo a esos grupos, la resistencia es lo mejor que pueden tener, claro. Bueno, también vamos a tener la intervención de la profesora Milce. Profesora Milce, ¿cómo es la resistencia de tu rol de directiva? Pues Felipe, yo me quedo pensando mucho con la intervención de María Belén sobre definir qué es resistencia. Y precisamente en este momento estoy leyendo un libro que se llama Los dominados y el arte de la resistencia. Quiero leerles una parte, un proverbio etíope que pronuncia, que trae a colación el texto. Y dice: cuando el gran señor pasa, el campesino sabio hace una gran reverencia y silenciosamente se echa un pedo. Y esto, un poco en la misma línea de la intervención de María Belén, pues permite evidenciar que hay muchas maneras de resistir, que el resistir es mostrar desde cada acto no solo la inconformidad, sino la construcción de una nueva sociedad. Yo creo que el resistir es por un lado el aguante, porque los procesos sociales no se dan de la noche a la mañana. Un cambio social no es inmediato. Son, como nos decían los compañeros MISAC, son muchos años de lucha, son muchos años de reconocer, de protestar, de decir algo. Y en esa medida, en ese tiempo, digamos, en esos lapsos largos de tiempo, una sociedad se va construyendo a partir de esa voz que se levanta y dice: no, hay la posibilidad de nuevos acuerdos, de nuevas identidades, de construir nuevos colectivos a partir de esa inconformidad. Y de esa manera, resistencias hay múltiples, hay resistencias violentas. No quiero dejar sobre la mesa que la resistencia violenta y el enfrentamiento con el otro opuesto es lo mejor, pero sí históricamente debo reconocer que ha sido válido, porque hay luchas que se dan de esa manera, ¿sí? Uno no puede decirle, por ejemplo, a los chicos de Buga, de La Luna, de allá de Cali: venga, bajen los brazos y negocien, cuando no hay una visión clara del diálogo y del acuerdo. Una negociación no se puede dar cuando están disparándoles a nuestros jóvenes, a nuestros niños. Es muy difícil. En esa medida, digamos, no quiero validarlo, porque no soy yo quien lo valide o lo invalide, pero sí, dentro del análisis que nos pueden permitir estos conversatorios, es reconocer que existen y que en algunos momentos pues es la única manera a la mano que tiene la comunidad, ¿no? El pueblo, para decir no más. Hay otras resistencias que son activas, pero no confrontadas, o sea, no desde la confrontación directa, por así decirlo. Y hay resistencias cotidianas, que es un poco también lo que decía Angie y lo que decía María Belén. Hay esas resistencias que desde el arte, desde el encuentro, desde el salir a la marcha, desde las redes sociales, pueden
dan una reivindicación y una posición distinta como seres sociales. Creo que hay que reconocer que la resistencia está en cada uno de nosotros, desde todo el punto. Decía María Belén y decía Angie, como estudiantes, como mujeres, como pueblos indígenas, como hombres, como pensionados, como trabajadores, como educadores. Yo, por ejemplo, trato en lo posible de salir a la marcha, pero también uno tiene que ser sincero. Yo salía a todas las marchas cuando era joven, pero cuando tuve a mi hija, las cosas frente al tema de seguridad se complicaron. Y entonces ya uno mira a un lado y dice, miércoles, esta niña es mi responsabilidad y si yo no estoy, ¿qué va a ser de ella? Entonces uno empieza a como a ceder un poco esos espacios de lucha. Sin embargo, desde donde se pueda, se hace. Por ejemplo, yo no salgo ya a todas las marchas, trato de hacerlo lo posible, pero cada vez que salgo con una compañera y llevamos con nosotras una pancarta donde, como decía un poco Angie, se hacen exposiciones biográficas, ¿no? Y nosotras fuimos maestras con la otra compañera, fuimos maestras de Dylan Cruz, que fue asesinado en 2009, donde empieza un poco a evidenciarse este calor de la lucha, dice Olga Alvear, al calor del tropel, donde empieza a gestarse este movimiento social que estalla un poco ya con la reforma tributaria, como esa gota que rebosó la copa, como lo decía nuestra estudiante universitaria. Y es una forma de resistir, y la resistencia se hace también no olvidando a nuestros muertos, no olvidando a nuestros caídos, no olvidando a nuestras mujeres violentadas, no olvidando a nuestros maestros asesinados, no olvidando estos 500 años de lucha de nuestros pueblos ancestrales y reivindicando y reconociendo el papel fundamental y la deuda histórica que tenemos con ellos cuando nos apropiamos de unos territorios que son su vida y su sangre ancestralmente. Creo que queda como en la palabra, un poco como dicen los compañeros de la Minga, andar la palabra, quedan en la palabra el reconocer ese tipo, las múltiples formas de resistencia. Pero la resistencia no es el aguante neto meramente en su concepto. La resistencia es la construcción conjunta, el paso a paso que damos cuando reconocemos a los que ya no están, cuando los traemos a la marcha, cuando los traemos en nuestras clases, cuando los traemos en nuestros conversatorios. Creo que esa es la resistencia y también las nuevas formas que los jóvenes nos enseñan hoy de qué es resistir, de cómo lo resisten y fundamentalmente creo que dentro de todo este papel que cada uno juega en la resistencia y en la lucha de este momento histórico de Colombia, los jóvenes nos han logrado una cosa que muchas de las generaciones anteriores no logramos, y es unirnos, es juntarnos, es hacernos colectivo. Como decían los compañeros anteriores, al pobre, y el pobre somos todos, desde donde uno esté, desde donde lo poco que uno tenga, desde lo poco que uno haya estudiado, construido, recogido. Creo que eso fue una de las cosas, o es uno de los valores fundamentales de esta nueva lucha y de esta primera línea que ponen los jóvenes hoy en este proceso de lucha, y es la unión. Nos ha unido a todos y nos ha hecho reconocer que todos somos pueblo y que todos somos pobres. Eso, Felipe. Muchas gracias.
muy constructivas tus apreciaciones dentro del papel de la escuela en estos momentos. Tienes razón cuando dices que la resistencia no es solo el aguante, sino también tienes razón cuando dices en construcción social de los que ya no están, como simbolizándolo, seguir con ellos, seguir con su espíritu, seguir con lo que ellos han luchado. Me parece muy bonito las palabras que dijiste al principio, profesora Milce. Y bueno, finalmente, y para dejarnos la visión desde nuestros pueblos ancestrales, Miguel y William, cómo hacer resistencia y cómo dar un paso más allá del momento que vivimos hoy. ¿Cómo hacer resistencia? Es la pregunta, ¿cierto? ¿Me confirman? Sí, señor. Okay, yo creo que antes de preguntar cómo hacer resistencia, lo primero que uno se interroga es ¿qué queremos para nosotros? ¿Qué queremos para nosotros? ¿Qué queremos para la población colombiana en general a futuro? Iniciando desde ese punto de vista, la resistencia no es un cambio de hoy a mañana, es un proceso de lucha sobre siempre. Me enfoco un poco a la comunidad en específica, bueno, a mi comunidad, como les decía, desde hace 15 años ha sido una resistencia, un proceso de lucha para exigir nuestros derechos, desde la recuperación de territorios, desde la recuperación de memoria, desde la recuperación de nuestros usos y costumbres. Entonces creo que ese proceso de lucha ha sido de generación en generación. Pues, antiguamente eran nuestros abuelos, nuestros mayores, nuestras autoridades de aquel entonces, que salieron exigiendo nuestros derechos. Nosotros manejamos un sitio que es muy importante, que hoy en día aún nos seguimos en ese lema que le llamamos recuperar la tierra para recuperar lo que nace en los años 80, en el momento de realizar la recuperación del territorio. Entonces creo que ese proceso de lucha no es de hoy ni para el mañana, sino que es más a futuro. Porque es que, por ejemplo, nuestras comunidades de otros pueblos han sido más civilizados que el pueblo mexicano. Han perdido más la memoria, han perdido más sus costumbres, su cosmovisión, y entonces uno se da cuenta ahí donde ellos hacen también el esfuerzo de poder seguir luchando y encontrando cada uno de sus legados que han dejado nuestros mayores, y eso es muy importante también lo que decía ahorita la profesora, que esto no es olvidar de nuestros antepasados, de nuestros mayores, que nosotros llamamos que ya han ocupado el cáncer, que han viajado a los espacios, pues entre comillas lo puedo decir, ya que han partido las tierras. Entonces, esos son los legados que hoy en día nosotros también, como jóvenes, como niños, como educadores, tenemos que ilustrar, tenemos que enseñar de cómo poder seguir sobresaliendo, resistiendo, persistiendo, a pesar de la vulneración, a pesar de la discriminación, a pesar de la estigmatización de nuestro proceso de lucha. Entonces yo creo que la resistencia, hay diferentes formas de resistencia. Hoy en día uno se da cuenta, por ejemplo, las redes sociales, es una resistencia que también nos sirve de mucho y nos ha servido para difundir información a nivel internacional. Esa es una resistencia que también hemos encontrado. Bueno, nosotros, por ejemplo, la resistencia, nosotros en diferentes marchas es la música de flauta y tambor, que hace parte de nuestra cosmovisión, de nuestras costumbres.
la resistencia también es la palabra la daña. Entonces creo que hay diferentes formas de resistencia, pero entonces haciéndolo entender, creo que el cambio no se logra de hoy a mañana, sino eso se va dando dentro de un tiempo determinado. Vamos que a veces nosotros para poder lograr dañar o quizás hacer algo que no es tan pertinente es muy fácil, pero ya poder reconstruir, volver a poder orientar, eso siempre te da un tiempo. Entonces creo que estamos en ese proceso de lucha hoy en día, en donde la mayoría de la población colombiana se ha unido y se ha exigido sus derechos. Y creo que eso es muy importante. Entonces el proceso de resistencia, de lucha, no es ni para mañana, ni debes tener en cuenta eso también, que poco a poco exigir nuestros derechos y poder lograr el cambio. Bien, claro, yo entiendo el papel que ustedes han tomado como proceso de lucha que han llevado desde años, o sea, no solamente de finales de estas décadas, sino desde sus ancestros, desde que llegaron acá a colonizarnos, y entiendo que ustedes ahora quieren recuperar su cultura, costumbres, territorio, claramente. También me gustaría cuál es la opinión de Miguel sobre la misma pregunta, sobre para usted qué es la resistencia. La resistencia viene siendo un ejercicio de más de 500 años. Entonces, lo que a nosotros como mitad nos ha tenido es la memoria. Hemos tenido un choque cultural y un choque de cristianificación que nos ha dado muy duro. Entonces, en el momento mantenemos algunos aspectos de la identidad, pero en el pensamiento ya estamos dentro de algunos conceptos que ya todo el mundo conoce, como pues la globalización y mucho tipo de eso. Y la resistencia que ahorita creemos o que creo que estamos haciendo es la autosuficiencia. La autosuficiencia tanto como alimentaria, y ese concepto es el que nos ha podido hasta el momento pues, seguirnos manteniendo la resistencia. Como lo comentaba mi compañero William, pues 500 años son muchos, pero es lo que nuestros antepasados nos han dejado, y hasta el momento podemos contar con el pensamiento propio, podemos contar también con nuestra lengua nativa, y es lo que también estamos sensibilizando a las personas que pues creen que no tienen una identidad. Bueno, Miguel, William nos han dejado muchos elementos importantísimos para nuestro programa el día de hoy, sobre sus opiniones sobre el choque cultural de sus creencias. Y bueno,
Em, para terminar, seguimos con Vanessa. Bueno, por último y no menos importante, fundamentalmente para nuestro análisis y conocimiento, don Didier, ¿cómo seguirnos haciendo resistencia? ¿Usted qué opina sobre que estamos haciendo resistencia? O sea, si se debe continuar, es la pregunta, ¿no? Sí, señor. O sea, ¿usted qué opina de la resistencia que hemos llevado y en especial que han llevado los MISAC durante años? Bueno, en relación con lo que han llevado a la misa, pues me parece muy justo porque pues, indudablemente después de que llegaron acá los españoles, que eso no fue ningún descubrimiento como algunos historiadores lo han manifestado, sino que fue una invasión. O sea, las culturas o los indígenas que estaban en el momento en que llegaron los españoles fueron atropellados a toda costa, ¿sí? Entonces, y masacraron a millones de indígenas. Ellos, o sea, los que quedaron y los que vemos aún están reivindicando su derecho a todo lo que tenían, ¿sí? Y lo más contradictorio hoy por hoy es que en las calles de Bogotá encontramos a muchos indígenas tratando de sobrevivir con limosnas que viene la gente, ¿sí? Mientras al lado encontramos las estatuas de los que masacraron. El caso concreto lo que vivimos hace 8 días aquí en la plaza en la plaza Rosario, ¿sí? Esto es de pronto un poco entendible por la gente, pero poco a poco la gente se dará cuenta, ¿sí? Lo que hicieron los indígenas, por ejemplo, es algo que debe ser muy comprensible, ¿cierto? Porque aún están las secuelas de esa invasión que ellos soportaron. Pero me parece justa esa expresión que ellos vienen realizando. Sí, señor, es muy importante lo que ellos han hecho y también me gustaría saber, don Didier, en su opinión en sí, de todas las personas que han hecho resistencia, ¿ustedes piensan que como el pueblo sí ha hecho resistencia, o sea, las demás personas? Pues de pronto falta lo más, sí, porque los que más se han expresado indudablemente han sido los jóvenes, ¿sí? Más sin embargo, o sea, la participación en general no, es claro que no se ha dado, ¿sí? Sí. Y precisamente eso es lo que aprovecha también el gobierno, ¿sí? Por eso es que la mayor cuota la han pagado los jóvenes, ¿sí? Pero ahí está la lucha planteada, ¿sí? Ahí está, y los jóvenes están haciendo historia. Sí, señor, es cierto que todos los papeles son muy importantes desde la perspectiva de los jóvenes que son estudiantes, como desde la de maestros, pensionados, que es su papel, y todas las personas que tienen que este problema les ha tocado el bolsillo. Y pues como dijeron la mayoría de estudiantes y profesores, esto fue un problema para todos y pues ya estamos cansados, ¿no? Los dejo con Felipe.
Agradecemos a nuestros invitados en esta ocasión por darnos un panorama muy completo desde la visión actual y sentir de actores sociales, participantes del paro 2021, desde los compañeros de la comunidad MISAC, nuestros docentes del colegio Policarpa Salabarrieta. Los padres de familia, que también muestran la posición Los padres de familia que también muestran la posición de los pensionados en Colombia. Y finalmente los estudiantes universitarios que han sido la primera línea de apoyo a la inconformidad y al poder de levantar las diferentes voces de protesta. Los esperamos en nuestra próxima podcast. Gracias por su atención y por su tiempo. En especial a los invitados, muchas gracias a todos. A don Diller, a los del pueblo MISAC, a Angie, a la profesora Emilce y a todos los locutores. Muchas gracias a todos. También me despido. Muchísimas gracias por la invitación. Muy interesante, bueno, lo que se estuvo haciendo o dando a conocer, y pues en cualquier momento otra vez nos podemos volver a hablar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Opiniones muy importantes, y también a la profesora María Belén. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Los esperamos en el siguiente podcast.